Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Con Sergio Soto. ¿Qué tal? Buenos días. Domingo de vuelta a casa. Yo vuelvo a Madrid desde Barcelona y pues ahora toca regresar en tren. Yo esta Semana Santa me he venido a mi pueblo y el domingo ya me tocará volver con la operación retorno. Hemos venido a Granada a pasar la Semana Santa, hemos pillado buen tiempo, ya nos iremos otra vez a casa y el lunes paso a trabajar. Se acabó lo bueno. Se acabó lo bueno en 11 comunidades que mañana ya vuelven al cole o al trabajo. Operación retorno hoy de la Semana Santa que nos deja casi 9,5 millones de desplazamientos por carretera y jornada de transistores para seguir el estado de las carreteras por la radio. Si madrugamos nos vamos a librar un poco del empacho que viene por la tarde y aún quedan 6 comunidades que pueden estirar un día más. Adriana Calvo. El 10 de abril, conocido también como el lunes de Pascua, no forma parte de la Semana Santa oficial, pero en algunas zonas de España se ha decidido que este día sea festivo. Islas Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja no tendrán que volver al trabajo este día. Para el resto de comunidades, este domingo será un día de operación retorno. La DGT prevé problemas de circulación desde primera hora de la tarde y retenciones en la entrada de los grandes núcleos urbanos hacia la noche. En este día se instalarán durante toda la jornada medidas de ordenación y regulación del tráfico para favorecer la circulación. La DGT recomienda consultar el estado de las carreteras antes de salir y realizar descansos de al menos 20 minutos cada 2 horas. El sonido, la imagen y la noticia de la noche vuelven a estar en Oriente Medio. Donde sigue la violencia, esta noche cientos de palestinos se han atrincherado en la mezquita de Al-Aqsa. Es la misma en la que irrumpió la policía israelí hace unos días, provocando la furia de los palestinos por profanar territorio sagrado. A esta hora no hay noticia confirmada de que hayan salido, pero la situación es extremadamente tensa. Ha habido ya empujones en el exterior. La prensa israelí cuenta que es probable que la policía entre en el templo en algún momento y que puede haber enfrentamientos violentos. Mientras el ejército de Netanyahu ha atacado Siria esta noche, de donde afirman haber recibido al menos 6 cohetes entre el sábado por la tarde y la noche. Ahora lo ampliamos. Primero el tiempo de este domingo. Laura Álvarez, buenos días. Buenos días, Sergio. Cielos despejados en casi toda la península y Baleares, salvo en zonas de Galicia y Cantabria, donde habrá nubes a lo largo de la tarde. En Canarias también nubes y posibles lluvias. Bajan las temperaturas durante el día en el norte, con 16 grados en A Coruña y en Santander, y en torno a los 20 grados en puntos del sur de Andalucía y Murcia. Pero suben los termómetros en la zona centro, 26 grados en Madrid y en Teruel. En el este de Cataluña, con 19 grados en Barcelona y 23 en Girona, y sin cambios en el resto de provincias. Empieza ya Matinal SER. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 46.173. Serie 3. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. La cadena SER presenta I+D Agro, el evento para hablar de investigación y desarrollo en el sector agroalimentario. La agricultura y ganadería inteligente está en desarrollo y es el gran reto del sector primario. Mejora el medio ambiente, fija población en el medio rural y saca al mercado unos productos más sostenibles. I+D Agro, el jueves 13 de abril en Sariñena, en el corazón de los Monegros. Descarga de invitaciones y emisión online en cadenaser.com y en agroenlaser.com. Matinal Cadena SER. La policía israelí ha bloqueado esta noche la entrada de palestinos en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén.
Dentro se han encerrado y se negaban a salir cientos de palestinos. Israel amenazaba con entrar. Le ha pedido a Jordania es quien administra desde al menos un punto de vista formal los lugares santos para los musulmanes en Jerusalén, le ha pedido que lo saque de allí. Jordania se niega y ha advertido a Israel que si entra por la fuerza para desalojarlos, las consecuencias van a ser catastróficas. Decenas de policías han esperado órdenes. El ambiente es muy tenso. Por si fuera poco, el gobierno de Netanyahu ha aprobado planes para expandir sus asentamientos en territorio ocupado justo ahora, Laura. Sí, las autoridades de Israel han aprobado 6 nuevos planes en Cisjordania, como la construcción de 2 nuevos barrios con un total de más de 500 casas. Mientras, cientos de palestinos se han encerrado en la mezquita de Al-Aqsa, considerada el tercer lugar más sagrado del mundo musulmán. Los palestinos se han negado a abandonar el recinto en pleno mes sagrado en la celebración del Ramadán. La policía ha impedido que algunos fieles musulmanes accedan a la mezquita y ha habido varios enfrentamientos. Además, Israel ha pedido esta noche a las autoridades de Jordania que retiren de inmediato a los palestinos, pero estos han rechazado su demanda. Eso sí, Jordania ha advertido de que las consecuencias pueden ser catastróficas si la policía irrumpe la mezquita. Por el momento, según los medios locales, las fuerzas de seguridad no han entrado. Jerusalén es foco de enfrentamientos ahora, con el ejército desplegado por toda la región, pero Israel también ataca Siria. Ha bombardeado esta noche el sur del país, al que acusa de dar cobertura a radicales palestinos y haber permitido el lanzamiento de 3 cohetes más esta noche contra suelo israelí, Laura. Israel asegura que está atacando el sur de Siria después de que el ejército israelí afirmara que se han lanzado 6 cohetes desde Siria y que al menos 3 de ellos hayan cruzado hacia su territorio. Según las fuerzas de defensa de Israel, están atacando a la base del ejército sirio, aunque varios medios locales de Siria informan que se han escuchado explosiones cerca de Damasco, la capital. Siria ya ha comunicado a través de un mensaje en Facebook que ha interceptado parte de esos misiles y dice que los ataques han causado daños, pero que no han provocado ninguna víctima. Todo esto a la vez de que las autoridades palestinas acusan a las autoridades israelíes de matar a un joven de 20 años en Cisjordania. El ejecutivo de Netanyahu, con ministros de ultraderecha y ultraortodoxos, enfrenta en la calle también la protesta de su propia ciudadanía. Esto es Tel Aviv, la capital de Israel, este sábado, donde incluso en plena escalada de violencia con Palestina, miles de personas han vuelto a salir a la calle contra la reforma del Poder Judicial que puso encima de la mesa Benjamin Netanyahu. Las voces en su contra se han multiplicado entre la sociedad civil, pero también entre la clase política. Javier Lébana, buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Sí, de hecho, Yoav Gallant, que es el titular de defensa, fue destituido hace 2 semanas por mostrarse públicamente en contra de la reforma, pero finalmente no ha sido cesado por la situación actual. Este sábado, por 14ª semana consecutiva, más de 250.000 personas han salido a las calles de Israel, de ellas en torno a 145.000 solo en Tel Aviv. Una protesta que ha empezado con 1 minuto de silencio para recordar a las víctimas de los últimos ataques y que se ha coordinado con la policía por el temor a nuevos atentados. Una jornada más en la que los israelíes claman contra Netanyahu y su polémica reforma, con la que pretende reforzar el poder ejecutivo, es decir, a sí mismo, quitándole poder al judicial. En Europa, el gran foco de violencia sigue siendo la guerra de Ucrania. El presidente Zelensky ha asegurado esta noche que Ucrania está más cerca de entrar en la OTAN. Ese es justo uno de los grandes motivos que Rusia utilizó para atacar el país hace ya más de 1 año. Sobre el terreno, los combates continúan en Bakhmut y Ucrania ha recuperado su capacidad para exportar electricidad después de las acometidas rusas contra su red energética durante todo el invierno. Intentó matarles de frío. Este sábado Putin se ha reunido con el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, por primera vez desde el anuncio de un acuerdo para desplegar armas nucleares tácticas allí en Bielorrusia. Los 2 presidentes han abordado sobre todo asuntos en clave estratégica y económica. Informa para la SER desde Moscú Javier González Cuesta. Putin y Lukashenko se reunieron ayer por primera vez desde que el Kremlin anunció el despliegue de armas nucleares en Bielorrusia. Los 2 presidentes abordaron especialmente 2 temas: la integración del ejército ruso en Bielorrusia y la sustitución de las importaciones que han caído bajo las sanciones occidentales.
Según Minsk, las armas nucleares se podrán instalar en los más de 43 emplazamientos que tenía la República durante la Unión Soviética y que nunca fueron desmantelados. Además, Lukashenko calificó de fructífera su negociación sobre el desarrollo de la industria militar común. La tensión en la zona es cada vez mayor. Lukashenko puso especial énfasis en que el enclave ruso de Kaliningrado está rodeado de países de la OTAN, y Putin propuso reformar la estrategia de seguridad rusa para integrar en ella a Bielorrusia. Precisamente en esa frontera, en el límite con Bielorrusia, el ejército de Ucrania refuerza las tropas para defenderse de una posible embestida. Sonia Palomino. La cada vez mayor cercanía entre Putin y su homólogo bielorruso ha llevado a Ucrania a tomar medidas. Según ha explicado un teniente general de las Fuerzas Armadas ucranianas en un comunicado, el ejército de Kiev está trabajando para fortalecer las líneas defensivas próximas a Bielorrusia. Han desplegado 6.000 minas antitanque en caminos en los que pueden entrar blindados. Este paso de Ucrania llega apenas 2 semanas después de que Putin anunciara un acuerdo para desplegar armamento nuclear en Bielorrusia, un país que comparte frontera con 3 países de la OTAN, con Lituania, Letonia y Polonia. Sobre los documentos filtrados de la guerra, supuestamente documentos secretos del Pentágono, la prensa estadounidense publica hoy que los funcionarios que estudian la filtración creen que son documentos reales. Confirman así la primera tesis que ya habíamos escuchado, que alguien accedió a información clasificada, pero que la distribuyó modificando al menos parte de ella. Y recoge esa información, por ejemplo, escuchas clandestinas que permitieron averiguar que mercenarios de Rusia intentaron comprar armas a un país aliado de la OTAN para usarlas contra Ucrania, aunque la información no menciona nada más. Mientras, China ha vuelto a sus ejercicios militares cerca de Taiwán con el envío de aviones. Taiwán sigue de cerca las maniobras con las fuerzas de defensa aérea en un alto grado de vigilancia, ha dicho esta noche el Ministerio de Defensa en un comunicado. Estados Unidos ha advertido a China de que una acción unilateral en Taiwán tendría consecuencias en todo el mundo. Adriana Calvo. Blinken ha criticado las maniobras de presión que dice que ejerce China para aislar a Taiwán de los organismos internacionales o de sus relaciones con ciertos países del mundo. Y es que la tensión entre Taiwán y China sigue creciendo desde la visita de la presidenta taiwanesa a Estados Unidos el pasado miércoles. Pekín interpretó esta visita como una grave ofensa a sus deseos de soberanía sobre Taiwán y ha desarrollado una serie de maniobras militares alrededor de la isla. Por el momento, Taiwán ya ha detectado al menos 42 aviones de combate chinos y 8 barcos de guerra cerca de su territorio. Y precisamente la dirigente de la isla ha dicho esta mañana que van a seguir luchando por la democracia y que esperan reforzar la cooperación con Estados Unidos. Además, ante la amenaza china, Taiwán ha respondido desplegando aviones de combate, barcos de la Marina y sistemas terrestres de lanzamiento de misiles. La guerra en Ucrania ha desatado una tormenta global que tiene a la economía del mundo entero pendiente de una constante adaptación. Energía más cara y, en general, vida más cara. Las instituciones intentan controlar lo que llamamos el precio del dinero, que la inflación no haga que nuestros euros valgan menos porque podemos comprar con ellos menos cosas. Y el resultado es una subida de tipos de interés que dispara también las hipotecas. Si el mercado del alquiler es prohibitivo en la gran mayoría de ciudades, la emergencia en la vivienda también viene por el lado de la compra. Cada vez son más los que para comprar recurren a los ahorros o a la ayuda de la familia, sin pasar por pedir el dinero al banco. Suponen ya entre un 30 y un 50% del total. Jordi Fábrega. Cada vez se pagan más pisos al contado, sin hipoteca. Los datos del Consejo de Notarios dicen que en el mes de enero el 53% de las compraventas de pisos se hizo sin préstamos hipotecarios. Otros datos, también oficiales del INE, no llegan a tanto, pero sí confirman que el pago al contado es cada vez mayor y llega ya a 1 de cada 3 viviendas. Son datos parecidos a los que tiene Fotocasa. María Matos es su directora de estudios. La principal razón es que la tasa de ahorro de las familias también se ha incrementado considerablemente con respecto al año anterior. De hecho, casi un 8% de los compradores no solicitan ayuda al banco, pero sí ayuda familiar. De los que no necesitan hipoteca, más de la mitad financian su casa con ahorros. La otra mitad vendiendo una antigua vivienda o pidiendo ayuda a familiares. Opciones más baratas que pedir una hipoteca, ya que la subida de tipos de interés ha expulsado al mercado del alquiler a familias que se planteaban hace tan solo unos meses comprar una vivienda.
Pues precisamente el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha intentado sacar el ángulo positivo de los datos económicos en España. Recuerda Bolaños que estamos en los niveles de paro más bajos de los últimos 15 años y ha aprovechado también para intentar desgastar a Feijóo, el líder del PP. Le ha sacado aquellas declaraciones en las que aseguraba que le gustaba más la reforma de las pensiones de Macron en Francia que la del gobierno español. Después han venido semanas de protestas en las calles francesas contra la reforma y todavía siguen. También quiero ser justo. El señor Feijóo lleva 2 días sin meter la pata. El Jueves Santo y el Viernes Santo. Habrá quien diga, es que no ha hablado, hombre, tampoco vamos a ir a la letra pequeña. Exactamente, ¿qué es lo que prefería del modelo francés? ¿Que tuviéramos que trabajar más años para jubilarnos? ¿Que nos quedara una pensión más baja? ¿O las calles incendiadas? En el PP, el vicesecretario de Organización Territorial, Miguel Tellado, vuelve a insistir en la izquierda partida en 3. Una fragmentación con la que quiere desgastar la imagen del gobierno por los desacuerdos entre Yolanda Díaz y Podemos. En España tenemos un presidente que se dedica a patrocinar las ambiciones personales de su vicepresidenta Yolanda Díaz y que al final tiene como consecuencia directa convertir el bipartito que gobernaba en España en una especie de tripartito donde el gobierno está más dividido que nunca. Y en Podemos creen que la única posibilidad para repetir el gobierno de coalición es seguir gestionando y aparcan ahora la lucha interna. Isa Serra. Llevar a cabo una ley de vivienda que ponga freno a las subidas abusivas de los precios del alquiler y que haga frente a los desahucios, y creo que es fundamental pedirle al Partido Socialista que cumpla con ese acuerdo. Creo que es posible revalidar el gobierno de coalición, pero que lo vamos a hacer si cumplimos con lo que nos comprometimos con el conjunto de la ciudadanía de nuestro país. Este domingo, desde las 2 de la tarde, hay Liga, hay Carrusel. 4 partidos en juego. Se va Correa, no le pueden parar. Correa, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! Desde Vallecas, Rayo Atlético de Madrid. Y además, Valladolid-Mallorca, Betis-Cádiz y Almería-Valencia. ¡Suerte en el área! ¡Gol, gol, gol! También una nueva jornada de la Liga Endesa de baloncesto, de la Liga Smartbank y lo mejor del fútbol internacional. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú, con Dani Garrido, Cadena SER. Número 1 en deporte. Solo si la vida de la madre está en peligro se podrá abortar legalmente en Arizona. Se excluyen los casos de violación, pero se mantienen aquellos en los que la vida de la madre esté en peligro. Las historias que se están contando hoy en pleno 2023 en Estados Unidos son vergonzosas y completamente inaceptables. No paraba de ver vídeos sobre estos campamentos de aborto, así que me puse a buscar en Google para ver cómo una mujer que quiere abortar le puede ayudar a irse de acampada. 11 estados han prohibido ya abortar. Estados Unidos lleva ya años cabalgando una ola reaccionaria que en junio del año pasado se tradujo en la decisión del Tribunal Supremo de retirar la protección histórica al aborto y abrir así la puerta a la vuelta de legislaciones ultraconservadoras, algunas de ellas recuperadas del siglo XIX. Un goteo de estados comenzó a prohibir casi en todas las situaciones la interrupción del embarazo, en batalla legal con el gobierno de Biden. Ayer les contábamos el fallo preliminar del juez de Texas que quiere retirar la píldora abortiva, el choque de su decisión con la de otro juez y la apelación de la administración Biden para intentar bloquear en los tribunales lo que otro tribunal dice. Toda una contienda judicial en la que no hay garantías, porque el Supremo, que será quien probablemente acabe resolviendo el asunto, tiene mayoría conservadora. Por eso hemos hablado con una mujer que intenta ayudar a otras a poder abortar. Lo hace desde el extranjero, desde México. Ayuda clandestina en el país de la libertad. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Sergio. La decisión de este juez federal ha puesto en alerta a muchas organizaciones que llevan años luchando por el derecho al aborto. Es el caso de Las Libres, una ONG feminista basada en Guanajuato, México, y que se ocupa de proporcionar pastillas abortivas en su país, pero también en Estados Unidos a través de la frontera. Así valoraba el fallo de Texas una de sus integrantes, Verónica Cruz, a la cadena SER. Por supuesto, es gravísimo, es preocupante
preocupante. Esperamos que la FDA dé la batalla legal que corresponde, porque esto no se ha acabado, pero sin duda es muy, muy preocupante y nos pone en una situación mucho más compleja. De hecho, a raíz de la revocación del derecho al aborto del Tribunal Supremo, Verónica Cruz nos explica que la demanda de estas pastillas ha aumentado drásticamente y han pasado a atender de 10 a 100 mujeres al día. Entre más restricciones hagan, el aborto siempre va a existir. Y en ese caso, pues digamos que nosotras tenemos una situación privilegiada por estar en México y poder ayudar desde acá. El fármaco en cuestión es la mifepristona, una de las 2 pastillas disponibles en el país. Y de hecho, en Estados Unidos, más de la mitad de interrupciones de embarazo se llevan a cabo mediante píldoras abortivas. Recordemos que hay 2 métodos, que es misoprostol y mifepristona. Misoprostol también es efectivo solo y ese no está prohibido. Entonces, digamos que para el caso de Texas siempre existe la opción del misoprostol. Sin embargo, organizaciones como las Libres, pero también la mayoría de demócratas, así como la Casa Blanca, temen que esta sentencia establezca un precedente y consideran que la decisión es una de las más relevantes desde la revocación del Supremo. En Madrid ha quedado en libertad con medidas cautelares el matrimonio detenido por maltratar a sus 8 hijos menores de edad. Las primeras investigaciones apuntan que también el padre maltrataba a la mujer. Radio Madrid, Lidia Payo. La investigación judicial confirmó una grave situación de desamparo, ya que los menores presentaban síntomas de desnutrición y vivían en condiciones insalubres, también de violencia doméstica presuntamente ejercida por el padre. Al hombre además se le investiga por un posible delito de hurto porque durante el registro los agentes encontraron uniformes y material hospitalario cuya procedencia no se ha podido acreditar. A ambos padres, ahora en libertad con cautelares, se les ha retirado la patria o potestad de los menores de los que tienen una orden de alejamiento. Los niños han pasado ya a un centro de primera acogida de la Comunidad de Madrid. Sobre la protección que reciben los niños en casos de violencia de género, la advertencia que empiezan a hacer las asociaciones especializadas. En Galicia, por ejemplo, alertan de un aumento en la desprotección de los niños y niñas que tienen un padre maltratador. Denuncian que en los últimos meses han conocido decisiones judiciales que deniegan las medidas de protección y obligan a los menores a tener contacto con los padres. Decisiones que se basan en la falsa existencia del síndrome de alienación parental. Radio Galicia, Lara Capelo. La Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia prohíbe desde 2021 la aplicación del síndrome de alienación parental, que describe una situación en la que un progenitor condiciona a su hijo o hija contra el otro con acusaciones falsas. Una teoría sin respaldo científico, desaconsejada por la OMS y por el Consejo General del Poder Judicial. Pues estas expresiones son las que se está encontrando de nuevo la Asociación Galega contra el Maltrato a Menores en decisiones judiciales que niegan medidas de protección a niñas y niños en casos de violencia de género o abusos sexuales. Su testimonio pierde validez, las madres son llevadas a un proceso de mediación y los hijos obligados a mantener el contacto con los padres. Algo gravísimo, según la presidenta de esta asociación, porque supone incumplir la ley y dejar desprotegidos a los menores. Estrela Gómez insiste, un padre violento no es un buen padre. A inmensa maioría dos casos hai un xuizo ou unha xuiza que estima que, aínda que sexa vítima de violencia de xénero, ese neno ou esa nena non merece protección. Desobediencia, non, dunha norma que debería estar aplicándose de forma moitísimo máis rigurosa. Non podemos pensar un home maltratador, pero como pai funciona correctamente. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2022 solo un 14% de los hijos de víctimas obtuvieron esa protección. Y en Sevilla, hoy, últimos pasos de la Semana Santa. Radio Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días. El Domingo de Resurrección es el día en el que Sevilla pone punto y final a la Semana Santa. Lo hace precisamente con la Hermandad de la Resurrección, que sale a las 8:30 de la mañana desde la parroquia de Santa Marina para realizar un recorrido que le llevará hasta la catedral. Una hermandad que será la última en realizar esta acción de penitencia en la ciudad en una Semana Santa que ha significado la completa vuelta a la normalidad, con la celebración ayer, además del Santo Entierro Magno, que se ha sumado a los atractivos de la capital, en la que se han alcanzado cifras históricas de visitantes a la espera de los balances definitivos del sector turístico. La ciudad cambiará a partir de esta tarde de tercio, y es que termina la Semana Santa y comienza la temporada de abono en la Real Maestranza con la corrida del Día de Resurrección. Toros de Núñez del Cubillo para Morante de la Puebla, el Juli y Roca Rey, que ha colgado el cartel de No hay billetes. La ciudad, que ha rozado el lleno en sus hoteles y alojamientos turísticos, mira ya y se prepara para la Feria de Abril.
En Matinal, los deportes. Derrota del Madrid, pero sobre todo una polémica. El jugador del Madrid, Valverde, le ha dado un puñetazo al del Villarreal, Baena. Según cuenta el club, reaccionó así después de que este le dijera: llora ahora que tu hijo no va a nacer. Valverde y su pareja estuvieron a punto de sufrir un aborto hace unos meses. Jorge Bergantiños, buenos días. Buenos días. El Villarreal venció en el Bernabéu por 2-3 ante el Real Madrid con 2 goles de Chukwueze. Los blancos se pusieron por delante en el marcador hasta en 2 ocasiones, pero no pudieron con los de Quique Setién. Ancelotti, al terminar el partido, habló de motivación. No hemos defendido bien porque se podía defender mejor. La verdad es que nos ha costado el hecho de estar motivados 100%. Esto ha sido bastante normal. También si tú no estabas 100%, teníamos que estar mejor en el campo. Creo que no estábamos bien ordenados. La verdad es que ellos manejan bien el balón y nos ha costado recuperarlo. El técnico italiano hizo rotaciones en el centro del campo pensando en el miércoles ante el Chelsea en los cuartos de final de Champions. El partido terminó con polémica a la salida de los equipos del recinto, con un incidente entre Fede Valverde y Alex Baena. Cuéntanos, Javier Herráez, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Fede Valverde esperó a Baena después del partido, cerca del autobús del Villarreal, y le dijo que le repitiera lo mismo que le dijo sobre su hijo, la desgracia que sufrió Valverde sobre su hijo. Lo que le dijo en el césped se lo repitiera cerca del autobús. Baena se lo repitió y Valverde le sacudió. Hoy tenemos 4 partidos más: Valladolid-Mallorca a las 2, Betis-Cádiz a las 4:15, Almería-Valencia a las 6:30 y el plato fuerte a las 9, derbi madrileño entre Rayo Vallecano y Atlético. Un Atlético que se puede poner a 2 puntos del Real Madrid tras la derrota ante el Villarreal. Además, en la jornada de sábado ha habido los siguientes resultados: Osasuna 2, Elche 1, con lesión grave de Brasanac; Español 1, Athletic 2. En el primer partido de Luis García marcaron Iñaki Williams y Nico Williams en una semana complicada tras la derrota en Copa. Iñaki celebró su gol con su hermano. Escuchamos a Nico al terminar el partido. Sí, la verdad es que es muy especial. Mi hermano sabe cómo lo he pasado estos días. No han sido días difíciles, pero bueno, mi hermano me apoya siempre, aprendo del mejor y bueno, estoy contento de tenerle. También victoria de la Real Sociedad 2-0 ante el Getafe en un partido plácido para los donostiarras. En segunda, hoy 5 partidos más de la jornada 35. Ayer, Zaragoza 1, Granada 0, Ibiza 1, Sporting 3 y Racing 4, Albacete 1. Y fuera del fútbol, en golf, en el Máster de Augusta, interrumpida la tercera jornada por lluvia. Hoy está previsto que finalice el primer grande de la temporada. Se reanudará la penúltima jornada a las 2:30 hora española. John Ramé segundo a 4 golpes del líder Koepka. En badminton, victoria de Carolina Marin en las semifinales del Orleans Masters. La final será este mediodía ante la estadounidense Zhang. Y en baloncesto, jornada 26 de Liga ACB, en la que destaca la victoria del Río Breogán ante el Real Madrid por 96-72. Hoy otros 5 partidos. Y para finalizar, en ciclismo, hoy la París-Roubaix, ayer final de la Chulia con victoria para Jonas Vingegaard. Este sábado se han cumplido 50 años de la muerte de un genio de la pintura, Pablo Picasso, que trató mucho mejor al pincel que algunas de sus mujeres. Javier Líbana. Dicen que una vez Picasso pensó que para ser cubista había que haber nacido en Málaga. Allí creció, en la céntrica Plaza de la Merced, lugar en el que hoy se ubica el Museo Casa Natal Picasso, que este fin de semana deja sus puertas abiertas para que todo el mundo pueda visitar las paredes donde dio sus primeras pinceladas. A los 10 años, el artista cambió el Mediterráneo por el Atlántico. Junto al océano, el Museo de Bellas Artes de A Coruña muestra la exposición Branco no recordo azul, 120 obras que enseñan la visión joven del que llegó siendo Pablo y se marchó siendo Picasso. Paletas y pinceles coloreados que le llevaron a Barcelona. Cerca de la cervecería Els Quatre Gats, núcleo del modernismo que lo vio madurar, creó su propio museo, uno de los mejores rincones picasianos del mundo, con más de 4.000 obras que donó a la ciudad en la que se inspiró para pintar cuadros como Las señoritas de Aviñón. Y antes de su exilio, visitó Madrid, donde el que era su barbero guardó algunas de las pinturas que hoy descansan en el Museo Picasso Colección Eugenio Arias, en el que durante todo este sábado va a haber un maratón picasiano con música, circo y danza. Esto a 70 kilómetros de una de sus joyas, el Guernica, al que el Reina Sofía rindió homenaje hace una semana. Pero hablar de Picasso es hablar de Francia, de París, donde dio vida a su arte. Allí, su templo, el Museo Nacional Picasso París, guarda también cientos de esculturas, cerámicas y grabados, lugar que por este 50 aniversario ha creado el Centro de Estudios dedicado a investigar su figura.
Hasta De Gaulle cambió las leyes francesas, permitiendo pagar con obras de arte los impuestos por heredar para que el país galo pudiese ser un santuario picasiano. Porque yo nunca me he olvidado España. Pablo Ruiz Picasso acabó muriendo en la Costa Azul hace hoy 50 años, pero su recuerdo sigue muy presente en otras costas, como la del Sol. Así nos vamos, se quedan con la hora extra con Dani de la Fuente. La información vuelve en media hora en A Vivir con Lourdes Lancho y en todo momento en cadenaser.com y en nuestras redes sociales. Que tengan un feliz domingo. Matinal Cadena Ser con Sergio Soto.